Mi nuera y mi hijo se burlaron. ¿Qué está haciendo esa pobre mujer aquí en la subasta? Me mantuve tranquila y callada. 30 minutos después, levanté mi paleta y compré la lujosa mansión de los 5 millones que les interesaba y por la que estaban peleando. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría como si yo fuera basura en la calle. Pero ese día llegó y ocurrió en público, frente a personas que no conocía, frente a extraños con trajes caros y relojes que brillaban bajo las luces de la casa de subastas más exclusiva de la ciudad. Me quedé allí con mi vestido beige sencillo, mi bolso de cuero desgastado que había comprado hace más de 20 años, y mis zapatos cómodos que no hacían ruido cuando caminaba. No llamaba la atención. Eso era exactamente lo que quería. Pasar desapercibida, observar, esperar. Entré en el gran salón con sus paredes color crema y pisos de mármol que reflejaban todo como un espejo. Había mesas redondas con manteles blancos, sillas elegantes donde las personas ya estaban sentadas, revisando catálogos gruesos. Al frente había un podio de madera oscura, donde el subastador estaba ordenando sus papeles. El aire olía a perfume caro y dinero. Caminé lentamente, buscando un lugar para sentarme. No quería estar demasiado adelante ni demasiado atrás, un lugar discreto, un lugar desde donde pudiera ver todo sin ser vista. Entonces lo escuché. Esa voz que reconocería en cualquier lugar del mundo, la voz de mi hijo, la misma voz que cuando era niño me llamaba con ternura mamá cuando tenía pesadillas, la misma voz que ahora sonaba dura, fría, burlona. En voz de Dolores compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y forma parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, enlace en la descripción. Mason, mi único hijo, 42 años, cabello oscuro peinado hacia atrás con gel, un traje gris carbón que probablemente costaba más que todos los muebles de mi sala juntos, un reloj de oro en su muñeca izquierda. Y a su lado ella Victoria, mi nuera, 38 años, un vestido rojo ajustado, tacones altos que sonaban con cada paso, cabello largo y liso que se movía cuando giraba la cabeza, labios pintados del mismo color que su vestido. Y esa expresión de superioridad que siempre tenía cuando me miraba, estaban al otro lado del salón. Mason tenía un catálogo abierto en sus manos. Victoria estaba señalando algo en las páginas mientras hablaba. No podía escuchar lo que estaban diciendo desde donde yo estaba, pero podía ver sus gestos. La forma en que movía sus manos, la forma en que se sentía. Parecían emocionados, ansiosos. Estaban aquí por algo específico, lo sabía. Yo había leído el mismo catálogo que ellos. Sabía exactamente qué propiedad les interesaba. La mansión, la casa de 5 millones en la parte más exclusiva de los Hamptons. 5 habitaciones, 6 baños, piscina infinita, vista al lago, jardines diseñados por paisajistas galardonados, garaje para 4 autos. Era la joya de la subasta, lote número 18. Yo también estaba aquí por esa casa, pero ellos no lo sabían, nadie lo sabía. Me senté en una silla al fondo. Yo coloqué mi bolso en mi regazo. Tomé una paleta con el número 300. La sostuve con ambas manos. Mis manos arrugadas. Mis manos que habían trabajado toda una vida. Manos que lavaban ropa a mano cuando Mason era pequeño porque no teníamos una lavadora. Manos que cocinaron miles de comidas. Manos que limpiaron las casas de otras personas para pagar su escuela privada, para pagar sus libros, para pagar todo lo que necesitaba y más. El subastador golpeó su mazo. El salón quedó en silencio. La subasta comenzó. Los primeros lotes eran pequeñas propiedades, apartamentos, terrenos, cosas que no llamaban mucho la atención. Las personas levantaban sus paletas con aburrimiento. Las ofertas subían $1000 en $1000, nada emocionante todavía. Miré al frente, pero mi atención estaba en Mason y Victoria. No me habían visto. Estaban concentrados en su catálogo. Victoria se inclinó hacia Mason y le susurró cosas al oído. Él sonrió, esa sonrisa que también conocía, la sonrisa de cuando pensaba que había ganado algo, la sonrisa de Victoria anticipada. Entonces sucedió. Victoria giró la cabeza, sus ojos recorrieron el salón y me vio. Me vio sentada allí con mi vestido sencillo, con mi bolso viejo, con mi paleta en mis manos. Vi sus ojos abrirse un poco más, vi su boca formar una pequeña O de sorpresa, luego vi algo peor. Vi su sorpresa convertirse en desprecio, en burla. Ella empujó a Mason con el codo, él se dio vuelta.
Me vio y en su rostro vi lo mismo. No vi al niño que crié. No vi al hijo que abracé cuando lloraba. Vi a un extraño. Vi a alguien mirándome como si no tuviera derecho a estar allí, como si mi presencia fuera un error, una ofensa. Victoria rió. Una risa que no intentó ocultar. Una risa fuerte que hizo que algunas personas se voltearan a mirarla. Ella cubrió su boca con la mano, pero sus ojos seguían riendo, seguían burlándose. Susurró algo a Mason. Él negó con la cabeza como si no pudiera creerlo, como si mi presencia fuera la cosa más absurda del mundo. Yo no moví un músculo, no bajé la mirada, no me encogí en mi silla. Miré directamente a ellos con calma, con la misma expresión tranquila que había mantenido durante años, mientras me ignoraban en las cenas familiares, mientras hablaban de sus viajes caros sin invitarme, mientras planeaban sus vidas como si yo no existiera. Victoria dijo algo más a Mason. Él asintió. Luego, para mi sorpresa, se levantaron. Ambos caminaron hacia donde yo estaba. Sus pasos resonaron en el piso de mármol, ella con sus tacones. Él con sus zapatos italianos que brillaban. Se acercaron a mi mesa. Se pararon frente a mí. Victoria me miró de arriba abajo. Sus ojos recorrieron mi vestido, mi bolso, mis zapatos, todo. Y en su mirada había algo que dolía más que cualquier insulto directo. Había lástima mezclada con asco, como si yo fuera algo patético que merecía compasión, pero también repulsión. Mason habló primero. Su voz era baja pero clara. Lo suficientemente baja para que las personas cercanas no escucharan cada palabra, pero lo suficientemente clara para que yo no perdiera ni una sola sílaba. Mamá, dijo, ¿qué estás haciendo aquí? No era una pregunta hecha con curiosidad, no era una pregunta hecha con preocupación. Era una pregunta hecha con molestia, con vergüenza, como si mi presencia lo avergonzara, como si yo fuera un problema que necesitaba resolverse. Vine a la subasta, respondí. Mi voz salió tranquila, firme, sin temblores. Victoria soltó una risa corta, una risa que sonó como un ladrido. A la subasta, repitió. Miró a Mason como si yo acabara de decir la cosa más ridícula del mundo. ¿Tú en una subasta de propiedades de lujo? Sí, dije. Aquí estoy. Mason pasó su mano por su cabello, un gesto que hacía cuando estaba incómodo. Mamá, esto no es para ti, dijo. Estas propiedades son muy caras. No sé qué te hizo pensar que podías venir aquí, pero dejó la oración sin terminar. Pero yo sabía cómo terminaba. Pero no tienes el dinero para estar aquí. Pero esto es para personas como nosotros, no para personas como tú. Pero deberías irte antes de que hagas el ridículo. Victoria se inclinó un poco hacia mí, bajó su voz casi a un susurro. ¿Qué está haciendo esa pobre mujer aquí en la subasta? Dijo. Lo dijo como si fuera una broma privada con Mason, como si yo no estuviera sentada justo frente a ella, como si no pudiera escucharla. Yo permanecí tranquila y callada. No levanté la voz, no me puse de pie, no hice una escena, simplemente los miré a los ojos. Primero a Victoria, luego a Mason, y vi en sus rostros lo mismo que había visto durante los últimos 5 años desde que se casaron. Desprecio, indiferencia, la certeza absoluta de que yo no valía nada, de que solo era una carga, una pobre vieja insignificante. Vine a participar en la subasta, repetí. Mi voz permaneció firme, permaneció tranquila. Sostuve mi paleta un poco más alto para que pudieran verla, para que pudieran ver mi número, 107. Victoria miró la paleta como si fuera una broma, como si yo estuviera jugando un juego que no entendía. Mason, por favor, dijo volviéndose hacia mi hijo, dile que se vaya, esto es vergonzoso. La gente nos está mirando. Era cierto, algunas personas en las mesas cercanas se habían volteado a mirarnos. No de manera obvia, sino con esas miradas rápidas, discretas que las personas usan cuando quieren observar sin parecer entrometidas. Podía ver sus ojos moviéndose hacia nosotros y luego fingiendo interés en sus catálogos. Mason suspiró. Mamá, en serio, no hagas esto más difícil. Sé que has estado sola últimamente y tal vez pensaste que venir aquí sería una forma de sentirte incluida o algo así, pero esto no es un evento social. Esta es una subasta seria de propiedades muy caras. No puedes simplemente venir y sentarte como si fueras a comprar algo. ¿Y por qué no? Pregunté. La pregunta pareció desconcertarlo. ¿Por qué? Porque no tienes el dinero, Eleanor, dijo Victoria usando mi nombre con ese tono de condescendencia que siempre usaba. Todos sabemos que vives de tu cheque del Seguro Social, un cheque que apenas cubre tus gastos básicos. No hay nada de malo en eso,
pero tienes que ser realista. En Voz de Dolores, compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y forma parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, enlace en la descripción. Este no es tu lugar. No dije nada, solo los miré. Victoria estaba esperando una respuesta, una justificación. Tal vez esperaba que me pusiera a la defensiva, que me disculpara, que me levantara con vergüenza y me fuera. Pero no hice nada de eso. Me quedé sentada quieta con mi paleta en mis manos, con mi bolso en mi regazo, con esa calma que solo llega después de años de dolor acumulado. Mason se inclinó más cerca, bajó aún más la voz. Mamá, por favor, no me hagas quedar mal. Ya es suficientemente complicado que aparezcas aquí sin avisar. La gente va a pensar que somos familia y eso nos va a poner en una posición incómoda. Somos familia, dije. Sí, pero Mason buscó las palabras correctas. ¿Sabes a qué me refiero? Victoria y yo tenemos una reputación que mantener. Tenemos contactos aquí. Personas importantes que nos conocen. Si empiezan a asociarnos contigo en este contexto, va a parecer que nosotros también. No terminó la oración, pero yo la terminé en mi mente. Que nosotros también somos pobres, que nosotros también somos insignificantes, que nosotros también estamos fuera de lugar. El subastador anunció el siguiente lote, un terreno en la costa. Las ofertas comenzaron a subir rápidamente. $20,000, $25,000, $30,000. Las personas levantaban sus paletas con movimientos rápidos y seguros, confiados, como si ese dinero no significara nada para ellos. Victoria se volvió hacia el frente. Dejó de prestarme atención por un momento, pero Mason todavía estaba allí de pie frente a mí, mirándome con esa mezcla de frustración e impaciencia, como si yo fuera un problema que necesitaba resolverse lo más rápido posible. Está bien, mamá, dijo finalmente. Quédate si quieres, pero por favor no levantes esa paleta, no hagas ofertas, no llames la atención. Solo siéntate en silencio hasta que esto termine, y luego todos nos iremos a casa. Está bien, no respondí, solo lo miré. ¿Está bien?, repitió con más firmeza. Vine a participar en la subasta. Mason, dije de nuevo, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Su rostro cambió. La frustración se convirtió en algo más duro en enojo. Mamá, no juegues conmigo. No tienes dinero para comprar nada aquí, ni siquiera el lote más barato. Así que deja de actuar como si fueras una de estas personas. No lo eres y nunca lo serás. Esas palabras de mi propio hijo, el niño que llevé en mis brazos, el niño al que alimenté con el dinero que gané limpiando casas, el niño para quien compré su primer traje para la graduación, trabajando turnos dobles durante 3 meses. Ese niño ahora era un hombre diciéndome que yo nunca sería suficiente. Victoria se volvió otra vez. Mason, déjala en paz. Dijo que no vale la pena, que se quede si quiere. De todos modos, cuando vea los precios, se dará cuenta sola de que no puede estar aquí. Además, el lote de 88 está casi por salir. Necesitamos concentrarnos en eso. Lote de 88, la mansión, la propiedad de los 5 millones, la casa de sus sueños, la casa que habían estado planeando comprar durante meses. Lo sabía porque durante una de las pocas veces que me invitaron a cenar a su apartamento, los escuché hablar de eso. No estaban hablando conmigo directamente. Yo solo estaba sentada allí en la mesa mientras ellos planeaban su futuro. Hablaban de la casa como si ya fuera suya, como si solo fuera cuestión de tiempo antes de que la tuvieran. Victoria había dicho: imagínate, Mason, 5 habitaciones, podemos tener invitados sin que estorben. Podemos hacer fiestas increíbles. Todos nuestros amigos van a querer venir. Va a ser perfecto. Y Mason había respondido: ya hablé con el banco. Tenemos un préstamo preaprobado por 4 millones. Vamos a necesitar poner 1 millón como pago inicial, pero lo tenemos. Hemos estado ahorrando para esto. Es nuestra oportunidad. Yo había escuchado todo eso sin decir una palabra. Había comido mi cena en silencio. Había lavado mi plato. Había ido a casa en el autobús. Y durante todo el camino había pensado en esa conversación, en cómo ellos tenían $1 millón ahorrados, en cómo podían pedir un préstamo de 4 millones más, en cómo su vida era tan diferente de la mía. Pero lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que yo también tenía dinero, mucho dinero. Dinero que había ahorrado durante 40 años trabajando incansablemente.
Dinero que había invertido inteligentemente, siguiendo el consejo de un asesor financiero que conocí cuando estaba limpiando oficinas en un edificio corporativo. Dinero que había crecido año tras año sin que nadie lo supiera, porque nunca lo mencioné, nunca presumí, nunca cambié mi forma de vivir. Seguí viviendo en mi pequeña casa, seguí usando el autobús, seguí comprando mi ropa en tiendas de descuento. Permanecí invisible porque había aprendido algo importante con los años. Había aprendido que las personas te tratan diferente cuando piensan que tienes dinero, y yo no quería que me trataran diferente. Quería ver quién realmente me amaba por quien yo era, no por lo que tenía, y ahora sabía la verdad. Mi propio hijo no me amaba, me toleraba, me soportaba. Y solo cuando era absolutamente necesario, Mason y Victoria regresaron a su mesa. Los vi sentarse, los vi abrir su catálogo en la página de la mansión, los vi señalar las fotos. Los vi sonreír con anticipación, con esa certeza de que pronto esa casa sería suya. El subastador continuó con los lotes uno tras otro. Apartamentos, espacios comerciales, más terrenos. Las ofertas subían y bajaban. Las personas levantaban sus paletas. El mazo cayó, vendido, vendido, vendido. Esperé paciente quieta con mi paleta en mis manos, con mi corazón latiendo normalmente. Sin ansiedad, sin nervios, solo con una claridad absoluta de lo que iba a hacer. Mientras esperaba que llegara el lote 18, mi mente viajó al pasado, a los años que construyeron este momento, a todas las veces que tragué la humillación, a todas las veces que fingí no escuchar los comentarios, a todas las veces que sonreí cuando por dentro me estaba rompiendo. Mason nació cuando yo tenía 30, su padre, mi esposo, murió cuando Mason apenas tenía 2 años. Un accidente automovilístico que me dejó viuda y sola con un niño pequeño y sin ahorros, sin seguro de vida. Nada más que mis manos y mi voluntad de darle a mi hijo una vida mejor que la que yo había tenido. Trabajé en todo. Limpié casas, lavé la ropa de otras personas, cuidé niños de otras familias mientras el mío se quedaba con mi madre. Trabajé en restaurantes, en hoteles, en oficinas, cualquier trabajo que me pagara lo suficiente para poner comida en la mesa y pagar la renta de nuestra pequeña casa. Mason era un niño brillante. Sacaba buenas calificaciones. Los maestros siempre me decían que tenía potencial, que podía llegar lejos si le dábamos las oportunidades correctas, y me aseguré de que las tuviera. Pagué la escuela privada trabajando turnos dobles. Pagué clases extra de matemáticas y ciencias. Pagué uniformes, pagué libros, pagué todo. Nunca le compré juguetes caros. Nunca tuvimos vacaciones en la playa. Nunca comimos en restaurantes elegantes. Pero él tuvo educación, tuvo oportunidades, y pensé que eso era suficiente. Pensé que cuando creciera, entendería sacrificio. Pensé que me agradecería. Cuando Mason tenía 16 años, conseguí un trabajo limpiando oficinas en un edificio corporativo. Trabajaba de noche de 10:00 de la noche a 6:00 de la mañana. Limpiaba escritorios, vaciaba botes de basura, trapeaba pisos, y durante esos turnos nocturnos conocí a un hombre llamado Arthur Sterling. Él trabajaba como asesor financiero en una de las oficinas que yo limpiaba. A veces se quedaba trabajando hasta tarde. Lo veía sentado allí frente a su computadora cuando entraba a limpiar su oficina. Siempre fue amable conmigo, siempre me saludaba, siempre me preguntaba cómo estaba, no como la mayoría de las personas que ni siquiera me miraban, para quienes yo era invisible. Una noche, Arthur me vio contando mi paga, billetes arrugados que guardaba en un sobre. Me preguntó si estaba ahorrando. Le dije que sí, que ahorraba todo lo que podía, que quería asegurar que mi hijo pudiera ir a la universidad, que quería tener algo para emergencias. Me habló sobre inversiones, sobre cómo hacer que mi dinero trabajara para mí, sobre fondos indexados y cuentas de retiro. No entendí mucho al principio, pero él fue paciente. Me explicó todo de manera sencilla. Me ayudó a abrir mi primera cuenta de inversión con los 200 que había ahorrado, y desde ese día, cada mes sin falta, puse dinero en esa cuenta. A veces eran 50, a veces 100, dependiendo de cuánto pudiera ahorrar. Arthur nunca me cobró por su consejo. Dijo que lo hacía porque creía que todas las personas merecían seguridad financiera, no solo los ricos. Pasaron los años. Mason terminó la preparatoria, entró a la universidad. Estudió administración de empresas. Yo seguí trabajando, seguí ahorrando, seguí invirtiendo. Mi cuenta creció poco a poco, año tras año,
El interés compuesto hizo su magia silenciosa. Arthur me llamaba de vez en cuando para revisar mis inversiones, para ajustar mi portafolio, para asegurarse de que estuviera en el camino correcto. En voz de Dolores, compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y forma parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, enlace en la descripción. Cuando Mason se graduó de la universidad, yo había ahorrado casi $300 pintolos, una fortuna para mí, más dinero del que jamás había imaginado tener. Pero no se lo dije. No le dije nada porque quería que construyera su propia vida, que aprendiera el valor del trabajo, que no dependiera de mí. Mason consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Ganaba bien, mucho mejor de lo que yo había ganado jamás. Se mudó a un apartamento bonito. Empezó a usar trajes caros. Empezó a juntarse con personas que tenían dinero y empezó a cambiar. Al principio, los cambios fueron sutiles. Cancelaba nuestras cenas porque tenía compromisos de trabajo. No respondía a mis llamadas tan rápido como antes. Cuando venía a visitarme, se veía incómodo en mi casa. Miraba mis muebles viejos, mis cortinas descoloridas, mi televisor viejo, y podía ver en sus ojos que estaba avergonzado. Luego conoció a Victoria. Ella trabajaba en la misma empresa. Venía de una familia con dinero. Su padre era dueño de una cadena de restaurantes. Su madre era diseñadora de interiores. Había crecido en una casa grande con ayuda doméstica. Nunca había tenido que preocuparse por el dinero. Cuando Mason me la presentó, supe de inmediato que ella me miraba diferente. Me miraba como me habían mirado toda mi vida personas como ella, como si yo fuera menos, como si mi pobreza fuera contagiosa. Durante su periodo de noviazgo, Mason me invitó menos. Las cenas familiares se volvieron raras. Cuando había reuniones importantes no me invitaban. Cuando se comprometieron, Victoria planeó toda la boda. Ni siquiera pude dar una opinión sobre nada. Ella eligió el lugar, las flores, el menú, todo. Y cuando me mostraron la lista de invitados, vi que me habían puesto en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, lejos de ellos. El día de la boda, Victoria llevaba un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en un año. La recepción fue en un salón elegante con techos altos y candelabros de cristal. Había champán francés, comida preparada por chefs reconocidos, música en vivo. Todo era perfecto, todo era caro. Y yo estaba sentada allí en mi mesa al fondo con mi vestido sencillo comprado en una tienda de descuento, sintiéndome completamente fuera de lugar. Mason casi no me habló ese día. Estaba ocupado con los invitados importantes, con los amigos de Victoria, con las personas que importaban. Yo no importaba. Yo solo era su madre pobre, la mujer que lo había criado, pero que ahora era un recordatorio vergonzoso de dónde venía. Después de la boda las cosas empeoraron. Mason y Victoria se mudaron a un apartamento de lujo. Me invitaron una vez, solo una vez. Y durante esa visita, Victoria dejó mi lugar muy claro. Me habló con ese tono dulce y condescendiente que las personas usan cuando quieren insultarte mientras mantienen las apariencias. Me dijo mientras me servía té en una taza de porcelana fina. Entiendo que para ti esto debe ser muy diferente. Sé que no estás acostumbrada a este tipo de cosas. Pero no te preocupes, no tienes que sentirte intimidada. Todos venimos de lugares diferentes. No hay nada malo con ser humilde. Humilde esa palabra. Como si toda mi vida de trabajo y sacrificio fuera solo humildad. Como si yo hubiera elegido ser pobre, como si no hubiera luchado todos los días para salir adelante. Mason estaba sentado allí escuchando todo y no dijo nada. No me defendió, no le dijo a su esposa que se detuviera. Solo sonrió incómodo y cambió de tema. Esa fue la última vez que me invitaron a su apartamento. Después de eso, cuando nos veíamos, siempre era en lugares públicos, en restaurantes. Elegía en restaurantes caros donde me sentía fuera de lugar, donde el menú no tenía precios. Y yo sabía que cada plato costaba más de lo que gastaba en comida en una semana. Y durante esas cenas hablaban de sus vidas, de sus viajes a Europa, de sus planes de comprar una casa, de sus inversiones, de sus amigos exitosos. Y yo solo escuchaba, porque cuando intentaba hablar de mi vida, de mi trabajo, de mis cosas, asentían con cortesía, pero sin interés real, como si mis palabras no tuvieran valor. Mientras tanto, mi cuenta de inversión seguía creciendo. Seguí trabajando, seguí ahorrando, seguí invirtiendo. Arthur me llamaba cada año con buenas noticias. Tu portafolio está creciendo bien. Eleanor, has hecho un trabajo excelente.
Ya tienes casi 1 millón, deberías estar orgullosa. 1 millón. Yo tenía $1 millón y mi hijo pensaba que era pobre, que apenas podía sobrevivir con mi pensión, que dependía de la caridad ocasional que él me daba cuando se acordaba de mí. A 50 aquí, aquí en $100 allá, siempre con esa actitud de superioridad, como si estuviera salvando mi vida, como si sin su ayuda yo me muriera de hambre, y yo tomaba ese dinero. Lo tomaba y le daba las gracias, porque quería ver hasta dónde llegaría esto. Quería ver si algún día me preguntaría cómo estaba realmente, si necesitaba algo más que dinero, si me extrañaba, si pensaba en mí, pero nunca lo hizo. El dinero era su manera de tranquilizar su conciencia, de sentir que cumplía con su deber como hijo, sin tener que invertir tiempo o emoción real en nuestra relación. Seguí viviendo en mi pequeña casa, la misma casa donde Mason creció, 3 habitaciones, un baño, cocina vieja, muebles de más de 20 años. Podría haberme mudado a un lugar mejor. Podría haber renovado todo. Podría haber comprado un auto. Podría haber viajado. Pero no lo hice porque cada vez que pensaba en gastar ese dinero en mí, pensaba en Mason, en cómo reaccionaría si supiera la verdad. Y una parte de mí quería mantener ese secreto. Quería ver quién era realmente cuando pensaba que yo no tenía nada que ofrecerle. La respuesta fue dolorosa pero clara. Cuando pensaba que yo no tenía nada, no tenía tiempo para mí. No tenía interés, no tenía amor. Hace 6 meses, Arthur me llamó con noticias. Eleanor me dijo, tu portafolio ha alcanzado los 6 millones, has sido una de mis mejores clientas. Tu disciplina y paciencia han dado resultados extraordinarios. Deberías pensar en disfrutar algo de ese dinero. Te lo has ganado, 6 millones. Yo, la mujer que limpiaba pisos, la mujer a la que mi nuera llamaba un caso de caridad, la mujer que mi hijo evitaba en público. Yo tenía 6 millones, más dinero que Mason y Victoria juntos, más dinero del que jamás habían imaginado que yo pudiera tener. Y fue entonces cuando escuché sobre la subasta. Arthur me mencionó que habría una subasta de propiedades de lujo, que una de las propiedades era una mansión espectacular que se vendería por debajo de su valor de mercado. 5 millones por una casa que valía casi 8. Una oportunidad de inversión increíble, me dijo. Investigué la propiedad. Vi las fotos, leí la descripción y algo dentro de mí se movió. No era solo la casa, era lo que representaba. Era la oportunidad de probar algo, no a Mason. No a Victoria, sino a mí misma. Probarme a mí misma que yo tenía valor, que mi vida de sacrificio había significado algo, que no era la mujer invisible que ellos pensaban que era. Luego, por casualidad, durante una de esas raras cenas familiares, escuché a Mason y Victoria hablar exactamente de la misma propiedad, de la misma subasta, y supe lo que tenía que hacer. No era venganza, o tal vez lo era, no estoy segura. Solo sé que algo dentro de mí dijo, ve a esa subasta, compra esa casa. Muéstrales quién eres realmente. Y aquí estaba, sentada en este salón elegante con mi vestido sencillo y mi bolso viejo, con mi paleta número 307 en mis manos, esperando el momento perfecto. El subastador anunció el lote 17, un penthouse en el centro. La puja comenzó en $50 Subió rápido, $600, $300, $300, $300. La tensión en el salón aumentó. El cinturón dolor 700 los 700 al mino. Tal que dicho las personas se inclinaron hacia adelante en sus sillas. Las paletas se levantaban con más rapidez, más urgencia. Mason y Victoria ni siquiera prestaron atención. Estaban enfocados en su catálogo, en las fotos de la mansión. Victoria tenía un bolígrafo en la mano y había marcado algo en los márgenes. Números, probablemente su estrategia de oferta, cuánto estaban dispuestos a pagar, hasta dónde podían llegar. El penthouse se vendió por 950.000 el mazo cayó, vendido. Un aplauso cortés llenó el salón. El comprador, un hombre con traje negro, sonrió con satisfacción. Su esposa lo abrazó. Habían ganado su premio. El subastador tomó un sorbo de agua. Organizó sus papeles. Miró hacia la audiencia con una sonrisa profesional. Y ahora, dijo con voz clara y resonante, llegamos a la joya de nuestra subasta de hoy,
Lote número 18, la propiedad Westwood. Un murmullo recorrió el salón. Las personas se enderezaron en sus asientos. Este era el momento que todos estaban esperando, la propiedad más codiciada, la mayor oportunidad. En las pantallas grandes a los lados del escenario aparecieron fotos de la casa, imágenes hermosas de jardines perfectos, de una piscina infinita que parecía fundirse con el lago al fondo, de interiores espaciosos con techos altos y ventanas enormes, de habitaciones elegantes con pisos de madera, de una cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, de baños con acabados de mármol. La propiedad Westwood, continuó el subastador, es una propiedad única. 5 habitaciones, 6 baños, 5 acres de terreno con vista directa al lago. Diseñada por el arquitecto de renombre internacional Marcus Oliver. Jardines diseñados por la paisajista galardonada Adelaide Miller. Esta propiedad tiene un valor de mercado estimado de 8 millones. Hoy la ofrecemos con un precio inicial de 3 millones. Sé humilde, humilde esa palabra, como si toda mi vida de trabajo y sacrificio hubiera sido solo humildad. Como si yo hubiera elegido ser pobre, como si no hubiera luchado cada día para salir adelante. Mason estaba allí sentado escuchándolo todo y no dijo nada, no me defendió. No le dijo a su esposa que se detuviera. Solo sonrió con incomodidad y cambió de tema. Esa fue la última vez que me invitaron a su apartamento. Después de eso, cuando nos veíamos, siempre era en lugares públicos, en restaurantes. Eligiendo restaurantes caros donde yo me sentía fuera de lugar, donde el menú no tenía precios, y yo sabía que cada plato costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Y durante esas cenas, hablaban de sus vidas, de sus viajes a Europa, de sus planes para comprar una casa, de sus inversiones, de sus amigos exitosos. Y yo solo escuchaba, porque cuando intentaba hablar de mi vida, de mi trabajo, de mis cosas, asentían con educación, pero sin interés real, como si mis palabras no tuvieran valor. Mientras tanto, mi cuenta de inversiones seguía creciendo. Yo seguía trabajando, seguía ahorrando, seguía invirtiendo. Arthur me llamaba cada año con buenas noticias. Tu portafolio está creciendo muy bien. Eleanor, has hecho un trabajo excelente. Ya casi tienes 1 millón. Deberías estar orgullosa. $1 millón. Yo tenía $1 millón y mi hijo pensaba que era pobre, que apenas sobrevivía con mi pensión, que dependía de la caridad ocasional que él me daba cuando se acordaba de mí. 50 aquí, $100, 100 allá. Siempre con esa actitud de superioridad, como si me estuviera salvando la vida, como si sin su ayuda yo me fuera a morir de hambre. Y yo aceptaba ese dinero. Lo aceptaba y le daba las gracias, porque quería ver hasta dónde llegaba todo esto. Quería ver si algún día me preguntaría cómo estaba realmente, si necesitaba algo más que dinero, si me extrañaba, si pensaba en mí, pero nunca lo hizo. El dinero era su manera de calmar su conciencia, de sentir que cumplía su deber como hijo, sin tener que invertir tiempo ni emoción real en nuestra relación. Seguí viviendo en mi pequeña casa, la misma casa donde Mason creció, 3 habitaciones, un baño, cocina vieja, muebles de más de 20 años. Podría haberme mudado a un lugar mejor. Podría haber renovado todo. Podría haber comprado un auto. Podría haber viajado, pero no lo hice. Porque cada vez que pensaba en gastar ese dinero en mí, pensaba en Mason, en cómo reaccionaría si supiera la verdad. Y una parte de mí quería mantener ese secreto. Quería ver quién era realmente cuando pensaba que yo no tenía nada que ofrecerle. La respuesta fue dolorosa, pero clara. Cuando pensaba que yo no tenía nada, no tenía tiempo para mí, no tenía interés, no tenía amor. Hace 6 meses, Arthur me llamó con noticias. Eleanor me dijo, tu portafolio ha alcanzado los $6 millones. Has sido una de mis mejores clientas. Tu disciplina y paciencia han dado resultados extraordinarios. Deberías pensar en disfrutar parte de ese dinero. Te lo has ganado, $6 millones. Yo, la mujer que limpiaba pisos. La mujer a la que mi nuera llamaba un caso de caridad. La mujer que mi hijo evitaba en público. Tenía $6 millones. Más dinero que Mason y Victoria juntos. Más dinero del que jamás imaginaron que yo podría tener. Y fue entonces cuando escuché sobre la subasta. Arthur me mencionó que habría una subasta de propiedades de lujo, que una de ellas era una mansión espectacular que se vendería por debajo de su valor de mercado. 5 millones por una casa que valía casi 8. Una oportunidad de inversión increíble, me dijo.
Investigué la propiedad, vi las fotos, leí la descripción, y algo dentro de mí se movió. No era solo la casa, era lo que representaba, era la oportunidad de demostrar algo, no a Mason, no a Victoria, a mí misma, demostrarme que yo tenía valor. Que mi vida de sacrificio había significado algo, que no era la mujer invisible que ellos creían. Entonces, por casualidad, durante una de esas raras cenas familiares, escuché a Mason y Victoria hablar exactamente de la misma propiedad, de la misma subasta, y supe lo que tenía que hacer. No era venganza, o tal vez sí, no lo sé. Solo sé que algo dentro de mí dijo, ve a esa subasta, compra esa casa. Muéstrales quién eres realmente. Y allí estaba yo, sentada en ese elegante salón con mi vestido sencillo, con mi bolso viejo, con la paleta número 307 en mis manos, esperando el momento perfecto. El subastador anunció el lote 17, un penthouse en el centro. La puja comenzó en 50.000, subió rápido. 600.000, todos 600.000, a 700.000. La gente se inclinaba hacia adelante en sus sillas. Las paletas se levantaban con más rapidez, con más urgencia. Mason y Victoria ni siquiera prestaban atención. Estaban concentrados en su catálogo, en las fotos de la mansión. Victoria tenía un bolígrafo en la mano y había marcado algo en los márgenes. Números. Probablemente su estrategia de oferta. ¿Cuánto estaban dispuestos a pagar? ¿Hasta dónde podían llegar? El penthouse se vendió por 25.000 mirita. El martillo cayó, vendido. Un aplauso educado llenó la sala. El comprador, un hombre de traje negro, sonrió satisfecho. Su esposa lo abrazó. Habían ganado su premio. El subastador tomó un sorbo de agua, ordenó sus papeles. Miró hacia el público con una sonrisa profesional. Y ahora, dijo con voz clara y resonante, llegamos a la joya de nuestra subasta de hoy, lote número 18, la finca Westwood. Un murmullo recorrió la sala. La gente se enderezó en sus asientos. Este era el momento que todos esperaban. La propiedad más codiciada, la mayor oportunidad. En las grandes pantallas a los lados del escenario aparecieron fotos de la casa, hermosas imágenes de jardines perfectos, de una piscina infinita que parecía fundirse con el lago al fondo, de interiores amplios con techos altos y enormes ventanales, de elegantes salas con pisos de madera, de una cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, de baños con acabados de mármol. La finca Westwood, continuó el subastador, es una propiedad única, 5 habitaciones, 6 baños, 5 acres de terreno con vista directa al lago. Diseñada por un arquitecto de renombre internacional, Marcus Oliver. Jardines diseñados por la paisajista galardonada Adelaide Miller. Esta propiedad tiene un valor estimado de mercado de 8 millones de dólares. Hoy la ofrecemos con un precio inicial de 3 millones. 3 millones. Un precio inicial increíblemente bajo. Por eso había tanta gente allí. Por eso el salón estaba lleno. Todos querían la oportunidad de obtener esa casa por debajo de su valor real. Victoria apretó la mano de Mason. Vi cómo sus dedos se entrelazaban. Vi cómo le sonreía. Vi su determinación. Estaban listos, confiados, seguros de que esa casa sería suya. ¿Quién ofrece 3 millones? Preguntó el subastador. Inmediatamente varias paletas se levantaron. 5, 10, 15 interesados. El subastador sonrió. Excelente, tenemos 3 millones. ¿Quién ofrece 3.000 más paletas? La competencia había comenzado. Mason levantó la suya. Victoria miraba alrededor, evaluando a la competencia, viendo quiénes eran los otros postores, intentando adivinar cuánto dinero tenían. ¿Hasta dónde podían llegar? 400.000, 600.000. Las ofertas subían en incrementos de 200.000, rápidas, implacables. Algunas personas empezaron a bajar sus paletas, se retiraban. El precio ya era demasiado alto para ellos. Ya no era la ganga que esperaban. 4 millones, anunció el subastador. Mason siguió levantando su paleta. Victoria parecía nerviosa. Esto estaba alcanzando el límite de lo que habían planeado. Se notaba en sus rostros. La preocupación comenzaba a reemplazar la confianza. 4.200.000. Ahora solo 5 personas seguían empujando. Mason,
un hombre mayor de cabello gris, una joven con gafas oscuras, una pareja de mediana edad y un hombre solo que parecía aburrido, como si esto fuera solo un juego para él. 4.600.000. Victoria le susurró algo a Mason. Él negó con la cabeza. Ella insistió. Él se veía tenso. La presión comenzaba a notarse. El hombre mayor se retiró. 4 personas. 4.800.000. La joven también bajó su paleta. 3 personas. Mason, la pareja y el hombre solitario. 5 millones, anunció el subastador. Su voz tenía ahora un tono de emoción. Para esto vivía, estas batallas, ver quién tenía más recursos, más determinación, más necesidad de ganar. Mason levantó su paleta, pero su mano temblaba ligeramente. Victoria estaba pálida. Hata 5 millones era su límite absoluto. El millón que tenían para el pago inicial más el préstamo de 4 millones del banco. No podían ir más allá, no tenían más. La pareja de mediana edad también levantó su paleta. El hombre solitario bostezó y levantó la suya con indiferencia. ¿5.200.000? Preguntó el subastador. El silencio que siguió fue pesado, denso. Mason miró a Victoria. Ella negó con la cabeza. No podían. La pareja se miró, susurraron algo, bajaron la paleta, se retiraban. Solo quedaba el hombre solitario. Levantó su paleta con una sonrisa aburrida, como si 5.200.000 fueran calderilla. 5.200.000 a la una, dijo el subastador, levantando el martillo. Victoria tenía lágrimas en los ojos. Mason apretaba los puños. Habían perdido la casa que querían, la casa que ya imaginaban suya. 5.200.000 a las 2. Miré mi paleta, el número 307 escrito en negro sobre fondo blanco. Mis manos la sostenían con firmeza. Mis manos viejas, arrugadas, manos que habían trabajado tanto, que habían limpiado tantos pisos, lavado tanta ropa, hecho tanto sacrificio. Esas manos ahora tenían el poder de cambiarlo todo. 30 minutos habían pasado desde que Victoria se burló de mí, desde que preguntó qué hacía esa mujer pobre en la subasta. 30 minutos desde que Mason me dijo que ese no era mi lugar, que yo nunca sería una de esas personas. 30 minutos de silencio, de observación, de calma. El martillo comenzó a descender. Y levanté mi paleta, alta, firme, sin temblar, con toda la dignidad que había guardado durante 72 años de vida, con toda la fuerza acumulada tras décadas de ser invisible, ignorada, menospreciada. 5.300.000, dije. Mi voz sonó clara, fuerte, resonó en el salón como un trueno en medio del silencio. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El subastador bajó el martillo lentamente. Me miró con evidente sorpresa. Toda la sala estaba en absoluto shock, pero nadie más sorprendido que Mason y Victoria. Vi el rostro de mi hijo ponerse blanco, como si hubiera visto un fantasma. Como si la realidad se hubiera hecho añicos frente a sus ojos. Victoria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salirse. El subastador recuperó la compostura. «Tenemos 5.300.000 de la señora del fondo», anunció. «Alguien ofrece 5.400.000». El hombre solitario me miró, evaluó la situación, sonrió y bajó su paleta. Se retiraba. La casa era mía si nadie más ofrecía. 5.300.000 a la una, dijo el subastador. Mason se levantó de golpe. «Mamá, ¿qué estás haciendo? No lo miré. 5.300.000 a las 2». «Por favor», dijo Mason acercándose. «Ella no puede pagar eso. Es un error». El subastador me miró. «Señora, ¿su oferta es seria? ¿Tiene los medios para completar esta transacción?» «Sí», respondí con calma. «Tengo los medios. Mi oferta es seria». «Es mentira», gritó Victoria. «No tiene nada. Vive de una pensión miserable». El subastador frunció el ceño. «Señora», dijo dirigiéndose a Victoria. «Señora», dijo el subastador con firmeza, «contrólese o tendré que pedirle que abandone la sala. Esta es una subasta seria. Todos los participantes han sido previamente verificados. Si la señora tiene una paleta, es porque ha cumplido con los requisitos financieros necesarios». Era cierto. Antes de la subasta, todos los participantes debían presentar prueba de fondos. Yo había llevado una carta de mi banco certificando que tenía más de $6 millones en activos líquidos disponibles.
El personal de la subasta había verificado todo. Por eso me dieron mi paleta. Por eso estaba allí, porque había demostrado que tenía el dinero. Pero Mason y Victoria no sabían nada de eso. Para ellos yo era pobre. Para ellos aquello era imposible. Para ellos, su realidad se estaba desmoronando pieza por pieza. No puede ser, murmuró Victoria. No puede ser. Esto no está pasando. Mason me miraba con los ojos llenos de confusión, de shock, de algo que tal vez era dolor, aunque probablemente solo incredulidad. Mamá, susurró, ¿de dónde sacaste ese dinero? Finalmente lo miré. Lo miré a los ojos. Los mismos ojos que de niña me miraban con amor. Los mismos que ahora me miraban como si yo fuera una extraña, una impostora, alguien que no debería estar allí. Ahorré, le dije simplemente. Durante 40 años invertí, trabajé, me sacrifiqué. Mientras te criaba, mientras pagaba tu escuela, mientras te daba todo lo que necesitabas, también estaba construyendo mi propio futuro. Un futuro que nunca compartí contigo porque quería ver quién eras realmente. Hice una pausa. Y ahora lo sé. Sus ojos se llenaron de algo. ¿Vergüenza? ¿Impacto? No lo sé. Y en ese momento tampoco me importó. El subastador golpeó el martillo contra el podio. 5.300.000 a la tercera. Miró por última vez. Nadie habló. Nadie levantó su paleta. Toda la sala nos observaba. Ese era el espectáculo. La historia que contarían después, la anciana que nadie notó, la que parecía pobre, la que levantó su paleta al final y venció a todos. El martillo cayó. El sonido resonó como un disparo. «Vendido», anunció el subastador, al postor número 167 por $5.300.000. La sala estalló en aplausos. No sé si aplaudían la venta o el drama que habían presenciado, pero aplaudían fuerte y largo. Bajé mi paleta lentamente, mis manos ya no temblaban. Mi corazón latía con calma, como si acabara de hacer algo completamente ordinario, como si hubiera comprado pan en la tienda y no una mansión de más de $5 millones. Victoria se dejó caer en su silla, se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban, lloraba de rabia, de frustración, de humillación. Humillada en público por la suegra pobre que despreciaba, por la anciana a la que llamó caso de caridad, por la mujer que jamás consideró una amenaza. Mason seguía de pie, mirándome sin palabras. Todo lo que creía saber sobre mí se había derrumbado. No era exactamente una mentira, era una verdad incompleta. Yo había permitido que creyera lo que quería creer, y él eligió creer lo peor. El personal de la subasta se acercó con los documentos, formularios de compra, instrucciones de pago. Me explicaron el proceso con voces profesionales y corteses. Tenía 3 días para transferir el dinero. Luego comenzaría el proceso de traspaso de la propiedad. Todo estándar, todo normal. Como si comprar una mansión de 5 millones fuera algo que hacía todos los días. Firmé con mano firme. Mi firma se veía pequeña en aquellos documentos elegantes. Elianar Vance, 72 años. Propietaria de una mansión que valía más que todo lo que mi hijo y mi nuera tenían juntos. Mason finalmente reaccionó. Se acercó mientras terminaba de firmar. Podía sentir su presencia, su confusión irradiando como calor. «Mamá», dijo en voz baja, «tenemos que hablar». «¿Ahora? ¿Quieres hablar?», respondí sin mirarlo, revisando cada línea del contrato. «Por favor, necesito entender qué está pasando. ¿De verdad tienes ese dinero? ¿Cómo es posible?» Lo miré directamente a los ojos. «¿Cómo es posible?», repetí. «Es posible porque trabajé toda mi vida, porque ahorré cada centavo que pude, porque no gasté mi dinero en ropa cara, ni en restaurantes elegantes, ni en vacaciones lujosas, porque invertí inteligentemente, porque fui disciplinada, porque tenía un plan. ¿Eso responde a tu pregunta?». Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que tenía desde niño. «¿Pero por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué vivías como si no tuvieras nada?». «Porque quería ver quién eras realmente», respondí. «Quería ver cómo me tratabas cuando pensabas que no tenía nada que ofrecerte. Y ahora lo sé. Ahora sé exactamente quién es mi hijo». Sus ojos se llenaron de algo que parecía dolor. «Yo no», empezó. «No era mi intención». «¿No era tu intención qué?», lo interrumpí. «¿No era tu intención avergonzarte de mí? ¿No era tu intención evitarme en público? ¿No era tu intención permitir que tu esposa me humillara? ¿No era tu intención tratarme como si fuera una carga vergonzosa en tu vida perfecta?». «Mamá, por favor», susurró. «La gente nos está mirando.
Ahí estaba, su verdadera preocupación, no que me hubiera herido, no que hubiera sido un mal hijo, sino que la gente estaba mirando. Que era vergonzoso, que su imagen se estaba dañando. Que miren, dije con calma, ya no me importa lo que piense la gente. Durante demasiados años me importó. Durante demasiados años me hice pequeña para que tú te sintieras grande, para que no te avergonzaras de tu madre pobre. Pero eso se acabó. Terminé de firmar el último documento. El representante de la subasta me entregó una carpeta con copias. Me dio su tarjeta de contacto. Me felicitó por la compra. Me dijo que la finca Westwood era una propiedad excepcional, que me iba a encantar. Gracias, le dije al representante. Estoy segura de que me encantará. Victoria apareció a mi otro lado, el maquillaje arruinado por las lágrimas, el rostro desencajado. La belleza que normalmente proyectaba había desaparecido bajo el peso de la rabia y la humillación. Esto no es justo, dijo con la voz temblorosa. Nosotros queríamos esa casa. Hemos estado ahorrando durante años. Teníamos todo planeado. No puedes simplemente aparecer y quitárnosla. No les quité nada, respondí con calma. Esta fue una subasta abierta. Todos tenían la misma oportunidad. Ustedes ofertaron, yo oferté más. Así funcionan las subastas. Pero sabías que la queríamos, insistió. Nos escuchaste hablar. Viniste específicamente para arruinarnos esto. Esto es venganza, es cruel. Me puse de pie, tomé mi bolso, sujeté la carpeta con los documentos de compra, la miré directamente a los ojos. Venganza, dije lentamente, sería hacerte lo que tú me hiciste a mí, humillarte en público, llamarte pobre, preguntarte qué haces aquí, tratarte como si no valieras nada, pero no hice eso. Simplemente compré una casa que quería, que puedo pagar y que será mía. Si eso te duele, tal vez deberías preguntarte por qué. Lo hiciste a propósito, escupió. Viniste para herirnos. Vine a comprar una propiedad, respondí, a ejercer mi derecho como cualquier persona en esta sala. El hecho de que te sientas herida no es mi problema, es el tuyo. Mason intervino. Mamá, escucha. Sé que hemos cometido errores. Sé que no te hemos tratado bien, pero podemos arreglar esto. Podemos hablar. ¿Podemos? ¿Podemos qué? Pregunté. ¿Pueden tratarme bien ahora que saben que tengo dinero? ¿Pueden respetarme ahora que compré una casa más cara que la que ustedes podían pagar? ¿Pueden amarme ahora que resulta que no soy la anciana pobre que creían? El silencio fue devastador. Porque Mason no podía negar lo que acababa de decir. Porque era verdad. Su renovado interés no era porque de pronto comprendiera que me había tratado mal. Era porque ahora tenía algo que él valoraba: dinero, estatus, poder. Algunas personas en la sala seguían mirando, otras fingían no hacerlo. Era mejor que cualquier telenovela, era drama real, crudo. Victoria dio un paso hacia mí. Su expresión cambió, se suavizó. Intentó sonreír entre lágrimas. Eleanor, dijo con esa voz dulce y falsa que conocía tan bien, sé que hemos tenido diferencias. Sé que no siempre fui la mejor nuera, pero somos familia. Y la familia perdona, la familia se apoya. Tal vez podríamos empezar de nuevo. No, la interrumpí. No vamos a empezar de nuevo. No vamos a fingir que nada pasó. No voy a olvidar años de desprecio solo, porque ahora les conviene llevarse bien conmigo. Pero la casa, su voz se volvió desesperada. Tal vez podrías, quiero decir, nosotros realmente la queríamos. Planeamos toda nuestra vida alrededor de ella. Quizá podrías vendérnosla. Te pagaríamos lo que pagaste, incluso un poco más. Podemos hacer un trato. Casi me reí. Casi. ¿Venderles la casa? Pregunté. ¿La casa que acabo de comprar? ¿La casa por la que pujé porque la quería? ¿Por qué haría eso? Porque somos familia, respondió rápido. Porque eres la madre de Mason. Porque nos amas. Ahí estaba, la manipulación emocional, el intento de usar el amor maternal como moneda de cambio, como palanca. Durante años eso había funcionado. Durante años cedí, sacrifiqué mi felicidad por Mason. Puse sus necesidades antes que las mías, pero esos días habían terminado. Nos quiero a los dos, dije despacio. Amé al niño que crié, pero ese niño ya no existe. El hombre que está frente a mí ahora es alguien que no reconozco. Y me avergüenza, no porque sea pobre o rico, sino porque le falta algo fundamental: bondad, compasión, gratitud. Mason retrocedió como si lo hubiera golpeado. Mamá, susurró. No voy a venderles la casa, continué. Voy a vivir en ella, voy a disfrutarla. Voy a despertar cada mañana con vista al lago. Voy a nadar en esa piscina infinita. Voy a caminar por esos jardines perfectos.
Voy a convertir esa casa en mi hogar, el hogar que merezco después de una vida entera de trabajo. El hogar que nunca me permití tener porque siempre estaba ahorrando, sacrificándome, pensando en otros antes que en mí. Victoria abrió la boca para protestar. Levanté la mano, no había terminado. Y cada vez que mire esa casa, dije, recordaré este momento. Recordaré cómo me trataron. Recordaré las humillaciones, el desprecio, las burlas. Y también recordaré que sobreviví, que superé todo eso, que gané, no porque los vencí a ustedes, sino porque me recuperé a mí misma, porque finalmente me di permiso de ser algo más que una madre. Algo más que una servidora de las necesidades de otros. Me di permiso de ser Eleanor, solo Eleanor. Y eso es suficiente. La sala permaneció en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi respiración. Mi corazón latía tranquilo, sin miedo, sin arrepentimiento, solo certeza. Mason miró a Victoria, luego me miró a mí. Sus ojos buscaban algo. Tal vez esperaba que dijera que era una broma, que todo era un malentendido, pero no dije nada más, ya había dicho todo. Esto es una locura, dijo finalmente Victoria. Su voz ya no era dulce. Era fría, dura. No necesitas una casa así, eres una persona sencilla. ¿Qué vas a hacer en una mansión de 5 habitaciones? ¿Vas a estar sola? Es demasiado grande para ti. Prefiero estar sola en una mansión vacía que rodeada de familia que me desprecia, respondí. La frase cayó como una bomba. Victoria dio un paso atrás. Mason cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. No cayeron, pero estaban ahí, brillando. «Nunca te despreciamos», dijo con la voz quebrada. «Nunca, nunca», repetí. «¿De verdad vas a decir eso? ¿Vas a mentirme a la cara después de todo lo que pasó?» Buscó palabras. No era desprecio. Solo éramos diferentes. Vivíamos vidas distintas. No sabía cómo tratarme con respeto básico. Lo interrumpí. ¿Cómo invitarme a tu vida? ¿Cómo presentarme a tus amigos sin vergüenza? ¿Cómo incluirme en tus planes? No es tan difícil, Mason. No requiere dinero, no requiere estatus. Solo requiere amor. Y eso es exactamente lo que no tuviste para mí. Un hombre mayor que había estado sentado cerca se acercó. «Disculpe», dijo con amabilidad. «Solo quería decirle que hizo una excelente compra. La finca es extraordinaria. Mi esposa y yo la consideramos, pero era demasiado grande para nosotros. Me alegra que alguien que realmente la aprecia la haya conseguido». «Gracias», respondí sinceramente. Asintió. Miró a Mason y a Victoria con una expresión difícil de descifrar, tal vez desaprobación, tal vez lástima. Luego se marchó. Ese pequeño gesto de validación de un desconocido significó más para mí que cualquier cosa que mi hijo pudiera decir en ese momento. Victoria se volvió hacia Mason. «Vámonos», dijo con frialdad. «No tiene sentido quedarnos. Ya perdimos. Es evidente que tu madre ha decidido ser egoísta, que ha decidido castigarnos por razones que inventa en su cabeza. No se puede razonar con alguien así. Egoísta». La palabra salió de mi boca con una risa amarga. Yo, que trabajé 3 empleos para pagar tu educación privada, Mason. Yo, que no me compré ropa nueva durante años para ahorrar para tu universidad. Yo que sacrifiqué cada día de mi vida para darte oportunidades que nunca tuve. Yo soy la egoísta. «Esa fue tu decisión», dijo Victoria. «Nadie te obligó a hacer todo eso. Tú decidiste tener un hijo, tú decidiste criarlo. Esas fueron tus decisiones». En voz de Dolores compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y forma parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, enlace en la descripción. Ahora no puedes usar eso como excusa para manipularnos emocionalmente. Sus palabras fueron como cuchillos afilados, diseñados para herir, y lo hicieron. Por un momento sentí el aire escapar de mis pulmones, mi corazón contraerse, pero entonces recordé dónde estaba, recordé lo que acababa de hacer, recordé que ahora el poder lo tenía yo, no ellos. «Tienes razón», dije con calma, «esas fueron mis decisiones, y esa también es mi decisión, la decisión de no permitirles tratarme como basura, la decisión de vivir el resto de mi vida con dignidad, con respeto, con paz». Mason finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. «Lo siento, mamá, de verdad lo siento, no me di cuenta. No sabía que te sentías así». «Nunca preguntaste», respondí, «en 5 años de matrimonio. Ni una sola vez me preguntaste cómo me sentía, cómo estaba, qué necesitaba. Simplemente asumiste que estaba bien,
que era feliz con las migajas de atención que me dabas, con las cenas ocasionales en las que me ignoraban, con el dinero que me daban como si fuera caridad. Pensé que te estaba ayudando, dijo Mason. Pensé que necesitabas ese dinero. Nunca lo necesité, le dije. Cada centavo que me diste lo ahorré. Nunca lo gasté porque no se trataba del dinero. Se trataba de ver si alguna vez te preguntarías por qué no lo gastaba. Si alguna vez tendrías curiosidad por mi vida, por mis finanzas, por algo más allá de tu suposición de que era pobre e indefensa. El personal de la subasta comenzó a recoger. La gente empezaba a irse. El evento había terminado. Solo quedaban algunos grupos dispersos. Algunos nos miraban con curiosidad mal disimulada. Otros fingían no notar el drama familiar desarrollándose en medio del elegante salón. «Mamá», intentó Mason una vez más, «¿podemos ir a algún lugar a hablar a solas, sin todo esto, sin gente mirando?» «No queda nada de qué hablar», respondí. Todo lo que necesitaba decir ya lo dije. Todo lo que necesitaba hacer ya lo hice. Ahora solo quiero ir a mi vieja casa mientras espero que la nueva esté lista. ¿Y nosotros?, preguntó Victoria. Su voz ahora tenía otro tono. Ya no era rabia, era algo más cercano al pánico. ¿Qué se supone que hagamos? Gastamos todo nuestro dinero preparándonos para esa casa. Hicimos planes. Les prometimos a nuestros amigos que haríamos una fiesta de inauguración. ¿Cómo vamos a explicar que la perdimos? Ese no es mi problema, dije. Tendrán que encontrar otra casa, otra oportunidad. Así como yo tuve que encontrar una manera de sobrevivir cuando quedé viuda con un niño pequeño y sin dinero. Así como tuve que encontrar la fuerza para trabajar múltiples empleos cuando estaba tan cansada que apenas podía mantenerme de pie. La vida no siempre nos da lo que queremos. A veces tenemos que aceptar lo que viene y seguir adelante. Pero podrías ayudarnos, insistió Victoria. Tienes dinero, tienes más del que necesitas. ¿Podrías? No, la interrumpí con firmeza. No voy a ayudarlos. No porque no tenga el dinero, sino porque necesitan aprender algo que yo aprendí hace mucho tiempo. Necesitan aprender que la vida no les debe nada, que el respeto se gana, que la familia no es solo un título, son acciones, es amor, es estar presente, es valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Mason se frotó el rostro con las manos. Cuando las bajó, parecía derrotado, cansado, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había perdido. Y no era la casa, era algo mucho más valioso, era su madre. Era la relación que podríamos haber tenido si él hubiera elegido diferente. «Entonces, ¿eso es todo?», preguntó. «¿Ya no somos nada para ti?» «Son lo que siempre fueron», respondí, «mi hijo y mi nuera. Pero eso ya no significa lo que solía significar. Ya no significa que aceptaré cualquier trato que me den. Ya no significa que sacrificaré mi felicidad por la suya. Ya no significa que me haré invisible para que ustedes brillen». «¿Entonces qué significa?», preguntó Mason. «Significa que si quieren tenerme en sus vidas, será en mis términos. Significa que me tratarán con respeto, con consideración, con el amor que una madre merece. Y si no pueden hacerlo, entonces es mejor que sigamos caminos separados porque ya no voy a aceptar menos de lo que merezco». Victoria soltó una risa amarga. «Esto es increíble», dijo. «Viniste aquí a destruirnos, a quitarnos lo que más queríamos, y ahora actúas como si fueras la víctima». «No vine a destruirlos», respondí, mirándola directamente. «Ustedes se destruyeron solos con sus actitudes, con su arrogancia, con su crueldad. Yo solo compré una casa. El hecho de que eso los haya destruido emocionalmente dice más de ustedes que de mí». Tomé mi bolso. Ajusté la carpeta con los documentos bajo el brazo. Me preparé para irme, para caminar hacia la puerta, para salir de ese salón y comenzar mi nueva vida. Una vida en la que yo era la prioridad, en la que mis necesidades importaban, en la que mi felicidad no dependía de la aprobación de nadie. «Mamá, espera», dijo Mason, dando un paso hacia mí. «Por favor, tiene que haber algo que podamos hacer, alguna manera de arreglar esto». Me detuve, lo miré por última vez. Vi en sus ojos algo que no había visto en años, miedo real, el miedo de perderme. No por conveniencia, no por dinero, sino porque quizá finalmente estaba entendiendo lo que realmente significaría no tenerme en su vida. «Hay algo que puedes hacer», le dije, «puedes pensar. Puedes reflexionar sobre cómo llegamos aquí. Puedes preguntarte por qué una madre que amó a su hijo más que a nada en el mundo decidió que ya era suficiente.
Puedes examinar tus acciones, tus palabras, tus actitudes, y tal vez, si realmente haces ese trabajo difícil de mirarte al espejo con honestidad, puedas entender. ¿Entender qué?, preguntó. Que esto no se trataba de una casa, respondí. Nunca se trató de la casa, se trató de dignidad, de respeto, de reconocer que soy una persona con valor. No solo tu madre, no solo la mujer que te crió, sino Eleanor, una mujer completa con sueños propios, con deseos propios, con el derecho de vivir su vida en sus propios términos. Pero siempre supimos eso, protestó Mason débilmente. Siempre supimos que eras una persona. ¿De verdad?, pregunté. Entonces, ¿por qué nunca me preguntaron por mis sueños? ¿Por qué nunca me preguntaron qué quería hacer con mi vida más allá de ser tu madre? ¿Por qué asumieron que estaba contenta viviendo en esa pequeña casa, usando ropa vieja, tomando el autobús, siendo invisible? Porque pensamos que eso era lo que querías, dijo Victoria. Pensamos que eras feliz así. ¿Feliz? Repetí la palabra como si fuera amarga en mi lengua. No era feliz, estaba resignada, había aceptado mi lugar, había aceptado ser pequeña. Había aceptado que mi vida de sacrificio era todo lo que tendría, hasta que un día desperté y me di cuenta de que no tenía que aceptarlo, que había trabajado, que había ahorrado, que tenía opciones y que era hora de elegirme a mí misma. El salón estaba ahora casi vacío. Solo quedábamos nosotros y un par de empleados limpiando discretamente. Las luces parecían más brillantes sin toda la gente. El espacio se sentía más grande, más frío. Nuestras voces resonaban contra las paredes de manera distinta. «Mira, mamá», dijo Mason con voz cansada, «entiendo que estés molesta. Entiendo que cometimos errores. Pero esto de comprar la casa que queríamos, esto de humillarnos en público, esto no es propio de ti. Esto no es lo que haría una madre que ama a su hijo». «¿Y cómo es una madre que ama a su hijo?», pregunté. «¿Alguien que se deja pisotear? ¿Alguien que acepta cualquier trato sin quejarse? ¿Alguien que sacrifica todo, incluso su dignidad, por la felicidad de su hijo? Porque si eso es lo que crees, entonces tienes una visión muy distorsionada del amor». «No quise decir eso», dijo Mason rápidamente. «Pero lo dijiste», respondí, «y eso es parte del problema. Durante años, tu visión de mí ha sido la de alguien que existe para servirte, para hacer tu vida más fácil, para desaparecer cuando no soy conveniente y aparecer cuando me necesitas. Eso no es una relación, eso es uso». Victoria cruzó los brazos. «Honestamente», dijo con tono frío, «creo que estás siendo dramática. Creo que estás convirtiendo esto en algo más grande de lo que es. Todos los hijos se distancian de sus padres cuando crecen. Es natural, es saludable, no significa que no te amemos, solo significa que tenemos nuestras propias vidas. Distanciarse es una cosa», le dije, «despreciar es otra. Cuando me viste aquí hoy, tu primera reacción no fue sorpresa ni curiosidad, fue burla, fue preguntar qué hacía esa pobre mujer aquí. Esas fueron tus palabras. No te preocupaste por cómo llegué. No te preguntaste si necesitaba ayuda. Simplemente asumiste que no pertenecía aquí y decidiste dejarlo muy claro». Abrió la boca para protestar, pero la cerró. No tenía defensa, porque era verdad. Yo la había escuchado. Todos la habían escuchado, y no había manera de negar lo que había dicho. «Mi decisión de comprar esta casa», continué, «no fue para herirlos, fue para salvarme. Durante demasiado tiempo he vivido bajo el peso de ser quien ustedes querían que fuera. La madre pobre, la madre humilde, la madre que no causa problemas, la madre que se conforma con cualquier migaja de atención. Pero esa mujer ya no existe, murió hoy en este salón. Y en su lugar está una mujer que finalmente entiende su propio valor». «¿Y cuál es ese valor?», preguntó Victoria con sarcasmo. «El valor de tu cuenta bancaria, el valor de haber sobrevivido», respondí sin alterarme. «El valor de haber criado a un hijo sola. El valor de haber trabajado hasta que mi cuerpo gritaba de dolor, pero seguía adelante porque tenía que hacerlo. El valor de haber convertido 200 en 6 millones a través de disciplina e inteligencia. El valor de haber mantenido mi humanidad incluso cuando el mundo intentó quitármela. Ese es mi valor. Y no tiene nada que ver con el dinero. El dinero es solo una herramienta que me da libertad, libertad para elegir, libertad para decir no, libertad para vivir». Mason se sentó en una de las sillas. Se veía derrotado, incluso destrozado. «No sé qué decir». «Mamá», murmuró, «no sé cómo arreglar esto». «Tal vez no se pueda arreglar», dije suavemente. «Tal vez algunas cosas, una vez rotas, no vuelven a ser lo que eran.
Tal vez lo mejor que podemos hacer es aceptar que tú cometiste errores, que yo tomé decisiones y que ahora tenemos que vivir con las consecuencias. ¿Entonces eso es todo?, preguntó, mirándome con los ojos húmedos. ¿Ya no quieres tener una relación conmigo? No dije eso, respondí. Dije que si quieres tener una relación conmigo, va a ser diferente. O va a ser en mis términos. Vas a tener que demostrarme con acciones, no solo con palabras, que valoras mi presencia en tu vida. Vas a tener que tratarme con el respeto que merezco. Y vas a tener que aceptar que ya no soy la madre a la que puedes ignorar cuando te conviene. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Mason. ¿Cómo lo demostramos? Eso es algo que ustedes tienen que descubrir, respondí. Ya no voy a hacer el trabajo emocional por ustedes. Ya no voy a facilitarles las cosas. Ya no voy a ser la que persigue la relación. Si quieren tenerme en sus vidas, van a tener que hacer un esfuerzo. Van a tener que estar presentes. Van a tener que ser constantes y van a tener que hacerlo sin esperar nada a cambio. Victoria resopló. Entonces, básicamente, ¿quieres que regresemos arrastrándonos hacia ti, que te supliquemos, que te tratemos como si fueras algún tipo de reina? No, dije con calma. Quiero que me traten como a un ser humano con respeto básico, con consideración, con amabilidad. Si eso te parece tratarme como a una reina, entonces el problema no soy yo. El problema es que tu estándar es tan bajo que el respeto básico te parece excesivo, no respondió. Solo me miró con rabia, con resentimiento, con esa mirada que claramente decía que me culpaba por todo, que yo era la villana en su historia, que había arruinado sus planes perfectos. Y tal vez tenía razón en cierto sentido. Había arruinado sus planes, pero solo porque sus planes incluían seguir pisoteándome. Me di la vuelta para irme. Di unos pasos hacia la puerta. Luego me detuve. Había algo más que necesitaba decir. Algo importante. Me volví para mirarlos por última vez. «Saben», dije, durante mucho tiempo me pregunté qué había hecho mal. ¿Por qué mi hijo no me amaba de la manera en que yo lo amaba? ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué mis sacrificios no importaban? Y me culpé a mí misma. Pensé que tal vez no había sido una buena madre, que tal vez había fallado de alguna manera fundamental. Hice una pausa, respiré hondo. Pero hoy me di cuenta de algo. No fue mi fracaso. Hice todo lo que pude con lo que tenía. Fui la mejor madre que pude ser. El problema no era que yo no fuera suficiente. El problema era que ustedes nunca aprendieron a valorar lo que tenían. Nunca aprendieron gratitud. Nunca aprendieron humildad. Y eso no es mi responsabilidad arreglarlo. Ese es su trabajo. «Mamá», susurró Mason. Finalmente una lágrima cayó por su mejilla. «Lo siento, de verdad lo siento, lo sé», dije. «Y tal vez algún día ese lo siento significará algo. Tal vez algún día estarás dispuesto a hacer el trabajo real de cambiar, de ser mejor, de ser el hijo que necesitaba que fueras. Pero hasta que llegue ese día, voy a vivir mi vida. Voy a disfrutar mi nueva casa. Voy a hacer las cosas que siempre quise hacer, pero que nunca me permití. Voy a viajar, voy a leer, voy a descansar, voy a ser feliz». «¿Sin nosotros?», preguntó Mason con voz quebrada. «Si es necesario», respondí. «Sí, sin ustedes, porque aprendí algo importante hoy. Aprendí que estar sola es mejor que estar acompañada por personas que me hacen sentir sola. Aprendí que la paz es más valiosa que una familia disfuncional. Aprendí que merezco más. Y finalmente estoy lista para reclamarlo». Caminé hacia la puerta del salón. Mis pasos resonaban sobre el mármol, firmes, seguros, sin duda. Cada paso me alejaba de ellos, de la humillación, del dolor, y me acercaba a algo nuevo, algo que todavía no comprendía por completo, pero que se sentía como una promesa en mi pecho. Detrás de mí, escuché a Victoria decir algo en voz baja. «Mason». No pude oír las palabras exactas, pero el tono era claro. Rabia, frustración, culpa dirigida hacia mí. Probablemente estaba diciendo que yo era imposible, que era la villana, que ellos eran las víctimas de mi cruel capricho, que piensen lo que quieran, ya no me importaba. Salí del edificio hacia el estacionamiento. El sol brillaba intensamente, el aire estaba fresco, respiré hondo. Olía a libertad, a un nuevo comienzo, a posibilidades infinitas que antes no me había permitido imaginar. Caminé hasta la parada de autobús. Podría haber llamado un taxi. Podría haber pedido un servicio de auto de lujo. Ahora tenía dinero para eso, pero quería tomar el autobús una última vez desde este lugar. Una última vez como la mujer que había sido, porque a partir de mañana todo sería diferente. El autobús llegó 15 minutos después. Subí, pagué mi pasaje.
Me senté en mi asiento habitual cerca de la ventana. El conductor me reconoció, me saludó con una sonrisa. No sabía lo que acababa de pasar. No sabía que la señora mayor que tomaba su autobús todos los días acababa de comprar una mansión de los 5 millones. No sabía que había cambiado todo mi mundo en una tarde y eso me gustó. La normalidad de ese momento, la simplicidad, el recordatorio de que seguía siendo yo. El dinero no me había cambiado fundamentalmente, solo me había dado opciones. Y hoy había elegido la opción más importante de todas, elegirme a mí misma. Llegué a mi casa 1 hora después. La misma casa pequeña donde había vivido durante 40 años. 3 habitaciones, un baño, cocina vieja, muebles desgastados. Pero era mía y había sido mi refugio durante tanto tiempo, mi lugar seguro cuando el mundo era demasiado duro. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio me envolvió, un silencio diferente al del salón de subastas. Este era un silencio familiar, cómodo, lleno de recuerdos, de años vividos, de lágrimas derramadas, de risas compartidas cuando Mason era pequeño, de noches solitarias después de que creció y se fue. Me senté en mi viejo sofá. Puse la carpeta con los documentos de la casa sobre la mesa de centro. Miré esos papeles, prueba física de lo que había hecho, de la decisión que había tomado, de la vida que había reclamado. Mi teléfono sonó, era Mason. Miré su nombre en la pantalla durante 30 segundos. Dejé que sonara sin contestar. Parte de mí quería responder, la parte maternal que nunca muere por completo sin importar cuánto te lastimen. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había nacido hoy en ese salón, me dijo que esperara. No contesté. El teléfono dejó de sonar. 2 minutos después, un mensaje de texto. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. No así, no de esta manera. No respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Había tiempo para conversaciones más tarde, o tal vez no lo habría. Pero ahora mismo necesitaba silencio, necesitaba procesar, necesitaba simplemente ser. Los días siguientes fueron extraños. Volví a mi rutina normal. Me desperté temprano, hice mi café. Leí el periódico, salí a caminar, fui al mercado, hice las cosas simples y ordinarias que siempre había hecho, pero todo se sentía diferente, como si estuviera observando mi vida desde afuera, como si fuera una actriz interpretando el papel de mi vieja vida mientras mi nueva vida esperaba entre bastidores del escenario. Mason llamó todos los días. Dejó mensajes, textos largos explicando, disculpándose, suplicándonos que habláramos. Victoria también escribió. Sus mensajes eran diferentes. Menos disculpas, más justificaciones, más intentos de explicar por qué ellos tenían razón. Y que yo estaba exagerando, más manipulación disfrazada de preocupación. No respondía a ninguno de ellos. Aún no. Necesitaba este tiempo, este espacio, esta distancia para entender quién era ahora. ¿Quién quería ser? Arthur Sterling, mi asesor financiero, llamó para felicitarme. Había escuchado sobre la compra. Me dijo que estaba orgulloso, que había hecho una excelente inversión, que iba a amar la casa. Hablamos durante 1 hora sobre los siguientes pasos, sobre cómo administrar mis finanzas ahora que había hecho esta gran compra, sobre opciones de inversión para el dinero restante. Durante esa conversación me di cuenta de algo. Arthur había sido más familia para mí que mi propio hijo en los últimos años. Arthur se había preocupado por mi futuro. Había invertido tiempo en enseñarme. Había celebrado mis éxitos sin esperar nada a cambio solo, porque creía que yo merecía seguridad financiera. 3 semanas después, recibí las llaves de la propiedad de Westwood. Fui sola a verla por primera vez como la dueña. Conduje hasta allí en un auto que renté, porque aún no había comprado el mío. Todavía me estaba acostumbrando a la idea de que podía hacer esas cosas, de que podía gastar dinero en mí misma sin culpa. La casa era más hermosa de lo que recordaba en las fotos. Los jardines eran perfectos. El lago brillaba bajo el sol. La piscina reflejaba el cielo. Entré por la puerta principal. Mis pasos resonaban sobre los pisos de madera. Las habitaciones eran enormes, vacías, esperando ser llenadas con vida, con muebles, con nuevos recuerdos. Caminé por cada habitación, toqué las paredes, miré por las ventanas. Me paré en el balcón con vista al lago, y por primera vez en semanas lloré. No lágrimas de tristeza, sino de liberación, de alivio, de gratitud hacia mí misma por haber tenido el valor de hacer esto, de reclamar mi vida.
Ese día, de pie en el balcón de mi nueva mansión, tomé una decisión. Iba a permitir que Mason regresara a mi vida, pero en mis términos. Como había dicho, tendría que demostrar un cambio real, constancia, esfuerzo genuino. Y si no podía hacerlo, entonces eso también estaría bien, porque ahora sabía algo fundamental. Yo estaba completa por mi cuenta. No necesitaba su validación. No necesitaba su amor para sentirme valiosa. Ya era valiosa. Siempre lo había sido. Llamé a Mason esa noche. Contestó en el primer timbrazo. «Mamá», dijo con una voz llena de emoción, «gracias por llamar. He estado tan preocupado». «Escucha», lo interrumpí suavemente, «voy a decir esto solo una vez. Estoy dispuesta a intentar reconstruir nuestra relación, pero va a ser diferente. Vas a venir a mi nueva casa todos los domingos para cenar. Solo tú, sin Victoria, al menos por ahora. Vamos a hablar. Realmente hablar, no sobre cosas superficiales, sino sobre cosas reales, sobre sentimientos, sobre errores, sobre cómo seguir adelante. Y vas a escuchar, realmente escuchar. No solo esperar tu turno para hablar. ¿Puedes hacer eso? Sí, respondió inmediatamente. Sí, mamá, lo que sea necesario, haré lo que sea necesario. Y Mason, añadí, si vienes, tienes que venir porque realmente quieres arreglar esto. No porque sientas una obligación, no porque quieras algo de mí, sino porque entiendes que me lastimaste y quieres ser mejor. ¿Entiendes? Entiendo, dijo con voz temblorosa. Lo prometo. Bien, dije. Entonces te veré el domingo a las 6 de la tarde. Te enviaré la dirección. Colgué el teléfono. No sabía si esto funcionaría. No sabía si Mason realmente podía cambiar. No sabía si nuestra relación podía sanar, pero sabía que lo estaba intentando en mis términos. Y eso era suficiente. Los meses siguientes fueron de transformación. Contraté diseñadores para decorar la casa. No de una manera ostentosa, sino con elegancia simple, con comodidad, con espacios que invitaban a la paz, a la reflexión, a la vida tranquila que siempre había querido, pero que nunca me permití tener. Mason venía todos los domingos. Al principio, las conversaciones eran incómodas, tensas, llenas de largos silencios. Pero poco a poco, semana tras semana, comenzamos a reconstruir algo diferente de lo que teníamos antes, algo más honesto, más real. Me habló de su vida, de sus miedos, de cómo el éxito lo había cambiado de maneras que no había notado, de cómo Victoria había influido en sus actitudes hacia mí, no como excusa, sino como explicación. Y lentamente, comenzó a asumir responsabilidad, a ver su papel en lo que había sucedido. Yo también le hablé de mi vida, de mi soledad, de mi dolor, de los años de sentirme invisible, y él escuchó. Realmente escuchó. Y lloró. Lloró por la madre que había ignorado, por los años perdidos, por el daño causado. La sanación no fue rápida, no fue fácil, pero fue real, y eso era lo que importaba. Victoria finalmente pidió perdón. Meses después, una disculpa escrita en una carta. No sé si fue genuina, no sé si realmente entendió lo que había hecho, pero la acepté, no por ella, sino por mí. Porque ya no cargaba resentimiento. Ya no necesitaba su validación ni su arrepentimiento para seguir adelante. Ahora, sentada en el balcón de mi casa, mirando el lago mientras el sol se pone, pienso en ese día en la subasta, el día en que todo cambió. El día en que levanté mi paleta y compré más que una casa. Y compré mi libertad, mi dignidad, mi vida. No era venganza lo que buscaba ese día, era justicia. Justicia para mí misma por todos los años de sacrificio no reconocido. Por todas las humillaciones soportadas en silencio. Por todas las veces que me hice pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Y la justicia llegó. No en forma de venganza ruidosa, sino en forma de paz silenciosa. En forma de días tranquilos en mi hermosa casa. En forma de relaciones reconstruidas en términos honestos, en forma de finalmente comprender mi propio valor. Tengo 72 años, y finalmente estoy viviendo, realmente viviendo, no sobreviviendo, no sacrificándome, sino viviendo plenamente con dignidad, con paz, con la certeza absoluta de que merezco cada momento de felicidad que encuentro. Mi nuera y mi hijo se burlaron de mí en la subasta. Me preguntaron qué hacía esa pobre mujer allí. Permanecí tranquila y en silencio y 30 minutos después, levanté mi paleta y compré la mansión que ellos querían. Pero más importante que eso, me compré a mí misma de vuelta.